Los 10 mandamientos, ¿qué hemos malinterpretado durante 2000 años? Hermanos y hermanas, nos hemos acostumbrado a oír hablar de los 10 mandamientos como una estricta lista de prohibiciones que supuestamente nos limitan. Pero durante 2000 años hemos olvidado que no son grilletes, sino un mapa lleno de amor del Padre que nos lleva a la verdadera libertad y paz. Hoy quiero que veamos los mandamientos no como palabras frías grabadas en piedra, sino como guías vivas para una vida bendita. Antes de empezar, escribid desde qué país nos estáis escuchando. Que disfrutéis del vídeo y que Dios os bendiga. Hermanos y hermanas, cuando oímos las palabras 10 mandamientos, a menudo nos viene a la mente la imagen severa de unas tablas de piedra en las que están grabadas unas duras prohibiciones. Nos imaginamos a Moisés de pie en el monte Sinaí, la nube, los truenos y la voz de Dios anunciando la ley. Pero recordemos, no se trataba solo de la transmisión de un conjunto de normas. Era el momento de la celebración de la alianza. Dios sacó a Israel de la esclavitud, de las cadenas egipcias, y antes de conducirlos a la tierra prometida, les dio un mapa, no geográfico, sino espiritual. Los 10 mandamientos se convirtieron en las coordenadas de la vida en libertad, para que el pueblo no volviera a la esclavitud espiritual de la que había sido liberado. Estas palabras no fueron pronunciadas en silencio, sin contexto. Antes, Dios había dicho, «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud». Y solo entonces les dio los mandamientos. Les recordó que ya los había liberado y ahora les mostraba cómo conservar esa libertad. Esto es importante, los mandamientos no eran una condición para la liberación, sino un camino para que el pueblo ya libre no perdiera lo que había recibido. Pero, ¿cuántas veces a lo largo de estos 2000 años los hemos convertido en un código seco en lugar de un camino vivo? Los hemos convertido en una lista que alguien debe cumplir mecánicamente para ganarse la aprobación de Dios. Hemos puesto el énfasis en el «no se debe», y hemos olvidado que detrás de cada «no se debe» hay un gran «sí» a la vida, a la paz y a la justicia. Cuando Dios dice «no matarás», no se trata solo de no derramar sangre, sino que es una invitación a decir «sí» a la vida, a la paz, al respeto por el prójimo. Cuando dice «no robarás», no se trata solo de una prohibición, sino de un «sí» a la honestidad, la confianza y la pureza de corazón. Los mandamientos no son los muros de una prisión, sino la valla que rodea un jardín para que los depredadores no lo destruyan. El problema es que el corazón humano tiende a percibir las restricciones como una privación de libertad. Por eso, durante muchos siglos, la gente ha abordado los mandamientos con recelo, como si Dios quisiera limitar deliberadamente las alegrías y las posibilidades del ser humano. Pero si los miráramos con los ojos de un padre amoroso, comprenderíamos que se trata de cuidado, no de control. Después de todo, los padres establecen límites a sus hijos no porque odien su libertad, sino porque los aman y quieren protegerlos del dolor. Sin embargo, al diablo le conviene convencernos de que la ley de Dios es un yugo pesado. Entonces empezamos a rebelarnos o a cumplir todo de forma formal, sin corazón. Pensad en cómo es el manual de instrucciones de un aparato complicado. Si las leéis con ganas de comprenderlas, os ayudan a utilizar el aparato de forma segura y eficaz. Pero si las consideráis una hoja de papel aburrida e impuesta, os parecen innecesarias y, cuando se produce un fallo o un error, no os culpáis a vosotros mismos, sino al manual. Lo mismo ocurre con los mandamientos. Si los percibimos como la palabra viva de Dios, se convierten en una bendición. Sin embargo, si los tratamos como reglas burocráticas, nos parecen una pesada carga. Recuerdo que una vez alguien dijo, «No necesito mandamientos, yo sé cómo vivir». Y, efectivamente, durante un tiempo todo parecía irle bien. Pero pronto su vida comenzó a parecerse a una casa sin cimientos, peleas en la familia, pérdida de amigos, vacío interior. Y solo cuando volvió a las Escrituras, cuando dejó de ver la palabra de Dios como una orden policial, comprendió que los mandamientos no son grilletes, sino un mapa que conduce a un corazón íntegro, fuerte y tranquilo. Dios nunca dio los mandamientos como instrumento de opresión. Los dio como prueba de su amor. Al fin y al cabo, la libertad sin puntos de referencia se convierte en caos, y la ley sin amor, en una fría formalidad. La verdadera vida con Dios es aquella en la que sigues ese mapa no porque temes el castigo, sino porque crees que quien lo dibujó conoce mejor el camino. Si dejamos de ver los 10 mandamientos como una simple lista de prohibiciones, y los vemos como el plan de Dios para nuestra alegría y protección, entonces podremos experimentar la verdadera libertad, aquella de la que habló Cristo,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A lo largo de los siglos, los mandamientos de Dios han sido distorsionados en numerosas ocasiones. El ser humano, por naturaleza, tiende a simplificar lo que requiere un trabajo interior y a sustituir el corazón por la forma. Así, muchos comenzaron a entender, no matarás, únicamente como la prohibición de quitar la vida físicamente, olvidando que el odio y la ira son semillas de asesinato sembradas en el corazón. Si el hombre vive con rencor, desprecio y deseo de hacer el mal, a los ojos de Dios ya está quebrantando el mandamiento, aunque sus manos estén limpias de sangre. Cristo lo dijo claramente en el Sermón de la Montaña: todo el que se enoja sin motivo contra su hermano será juzgado. Esto significa que Dios no solo mira las acciones, sino también el estado interior del alma. A menudo nos conformamos con no haber hecho nada malo, y no nos damos cuenta de que con nuestros pensamientos y palabras ya hemos destruido la vida de nuestro prójimo. Lo mismo ocurrió con el mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Para muchos, se convirtió en una prohibición de usar palabrotas o mencionar libremente el nombre de Dios en expresiones coloquiales. Por supuesto, no se puede menospreciar el nombre del Altísimo, pero la esencia de este mandamiento es mucho más profunda. En la antigüedad, el nombre de Dios se pronunciaba para confirmar un juramento, para asegurar la veracidad de las palabras. Y pronunciar el nombre sin sentido significaba utilizar su autoridad en promesas vacías o falsas. Esto se aplicaba no solo al habla, sino también al comportamiento: vivir en nombre de Dios y, al mismo tiempo, actuar de manera deshonrosa, también era pronunciar el nombre sin sentido. Hoy en día podemos profesar nuestra fe, llamarnos cristianos, pero si al mismo tiempo engañamos, somos hipócritas, utilizamos la religión para nuestro propio beneficio, estamos infringiendo este mandamiento. Lo que antes tenía por objeto proteger la santidad del nombre de Dios se ha convertido en una precaución formal en el habla, mientras que los corazones permanecen indiferentes. No menos distorsionado se ha vuelto el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Para muchos, se reducía a la idea de la obediencia ciega a los padres a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Sí, el respeto a los padres es la base de una sociedad sana, pero el respeto no es el cumplimiento irreflexivo de órdenes, sino el cuidado, la gratitud, el reconocimiento de su trabajo y su sacrificio. A veces, ese respeto se expresa en la capacidad de decir no, con delicadeza cuando los padres conducen al pecado o a la destrucción. Cristo condenó a aquellos que se escondían detrás de fórmulas religiosas para no cuidar de sus padres. De este modo, el cumplimiento formal de la tradición se convirtió en una justificación de la insensibilidad. Todos estos ejemplos muestran una tendencia peligrosa: intentamos reducir las palabras de Dios al mínimo, a algo cómodo de cumplir externamente, perdiendo así su profundidad espiritual. Al ser humano le resulta más fácil realizar un rito formal que permitir que la palabra de Dios penetre en su corazón y cambie su carácter. Pero eso es precisamente lo que exige el Señor. En el Sermón de la Montaña, Jesús repitió muchas veces: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Restableció el significado original y sincero de los mandamientos. Recordó que la prohibición del adulterio no es solo una cuestión de acto físico, sino también de pureza de pensamiento, que el mandamiento de amar al prójimo no excluye a los enemigos, que la verdadera justicia no comienza con la letra de la ley, sino con un corazón transformado. Jesús desvelaba la ilusión de que el cumplimiento externo de las normas basta para justificarse ante Dios. Decía a los fariseos que limpian el exterior del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de codicia y falsedad. Estas palabras también se refieren a nosotros hoy en día. Podemos ir a la iglesia, saber de memoria los mandamientos, pero si en nuestro corazón vive la ira, el orgullo o la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, seguimos infringiendo la ley de Dios. El formalismo es peligroso porque crea una falsa sensación de seguridad. La persona piensa: no he matado a nadie, no he robado nada, no he dicho palabrotas, así que todo está bien. Pero Dios ve lo que está oculto a los ojos de los hombres. Él conoce los motivos, los pensamientos, los deseos secretos. Y los mandamientos no fueron dados para aparentar, sino para transformar todo nuestro ser, desde los pensamientos hasta las acciones. Por eso, cuando hablamos de volver al verdadero sentido, debemos aprender a mirar cada mandamiento como lo miraba Cristo, no como una línea que no se puede cruzar, sino como un camino que hay que seguir con el corazón. Cuando Jesús vino a este mundo, dijo claramente: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir.
Estas palabras derribaron las falsas expectativas de aquellos que pensaban que Cristo aboliría las viejas reglas e introduciría algo completamente nuevo. En realidad, Él no vino para abolir la ley de Dios, sino para descubrir su esencia, para mostrar que en la base de todos los mandamientos está el amor. Si se elimina el amor, los mandamientos se convierten en un frío conjunto de reglas. Pero si los mandamientos se cumplen por amor a Dios y al prójimo, se convierten en fuente de vida y alegría. En una conversación con un erudito en las Escrituras, Jesús mencionó los dos mandamientos más importantes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A continuación, añadió, en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Esto significa que los 10 mandamientos son solo una elaboración detallada de estos dos. Los 4 primeros enseñan cómo amar a Dios, no tener otros dioses, no crear ídolos, no tomar su nombre en vano, recordar el día de descanso. Los últimos 6 enseñan cómo amar al prójimo, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar lo ajeno. Así pues, la esencia de los mandamientos no consiste simplemente en no hacer el mal, sino en construir una vida agradable a Dios a través del amor. Pero es precisamente aquí donde muchas generaciones han cometido un error. Hemos intentado cumplir los mandamientos por nuestras propias fuerzas, pensando que basta con el esfuerzo de la voluntad para ser justos. El hombre podía luchar contra el pecado durante años, pero sin la gracia de Dios se convertía en una carrera agotadora. La ley nos muestra lo que es verdad y lo que es pecado, pero solo la gracia nos da la fuerza para vivir en la verdad. El apóstol Pablo escribió que la ley es santa, pero sin el Espíritu Santo solo revela nuestra debilidad. Por eso, Cristo no solo explicó los mandamientos, sino que también dio a sus seguidores el Espíritu Consolador, que ayuda no solo a conocer, sino también a cumplir la voluntad de Dios. Hoy, en el siglo XXI, la cuestión del cumplimiento de los mandamientos sigue siendo relevante. Vivimos en una sociedad en la que la rectitud externa a menudo se valora más que la honestidad interna. Se puede no robar físicamente, pero apropiarse de la idea de otra persona en Internet. Se puede no pronunciar el nombre de Dios en vano, pero utilizar la fe como herramienta para obtener beneficios personales. Se puede no matar, pero destruir la reputación de una persona con palabras. En cada uno de estos casos, formalmente no se ha infringido el mandamiento, pero se ha ignorado su espíritu. Vivir según el espíritu de los mandamientos no solo significa temer infringir la letra de la ley, sino también esforzarse por cumplir la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Por ejemplo, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, puede expresarse hoy en día no solo en el respeto a los padres, sino también en el cuidado de los parientes mayores, en dedicarles tiempo, cuando el mundo nos dicta estar ocupados y siempre con prisas. El mandamiento, no robarás, no solo se refiere al robo de cosas, sino también a la honestidad en los negocios, en Internet y en las relaciones. No tomarás el nombre de Dios en vano, significa mantener la reputación de cristiano, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por nuestras acciones. Cumplir los mandamientos con el corazón significa ver el mundo con los ojos de Cristo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, naturalmente le somos fieles, solo le adoramos a Él, respetamos su nombre y encontramos tiempo para hablar con Él. Cuando amamos al prójimo, no buscamos motivos para condenarlo, sino formas de ayudarlo, perdonamos, aunque sea difícil, nos alegramos por los éxitos de los demás y no sentimos envidia. Una vida así no es posible sin la gracia, no es solo un conjunto de normas, sino el fruto de la relación con Dios. Cristo nos mostró que los mandamientos no son una escalera por la que subimos hacia Dios, sino un camino que recorremos junto a Él. Recorrer este camino sin Él significa que, tarde o temprano, nos perderemos. Pero seguirlo significa tener una luz que ilumina cada paso. Por eso, cumplir los mandamientos no es una carga, sino una alegría, cuando el corazón está lleno de amor y el alma vive en paz con Dios y con los hombres. Hermanos y hermanas, ha llegado el momento de examinar con sinceridad nuestra actitud hacia los mandamientos de Dios. Durante demasiado tiempo los hemos considerado como un código policial, en el que cada infracción se castiga con una multa, y hemos olvidado que se trata de la guía amorosa del Padre, que sabe a dónde nos lleva la vida y dónde acechan las trampas. Los mandamientos no nos fueron dados para que viviéramos con miedo, esperando un castigo, sino para que camináramos con seguridad y tranquilidad, sabiendo que seguimos un camino en el que hay protección, luz y bendición.
Cuando dejemos de verlos como una amenaza y comencemos a verlos como una muestra de preocupación, muchas cosas cambiarán. Hoy hago un llamamiento a cada uno de nosotros para que dejemos de medir nuestra vida espiritual solo por el hecho de no haber hecho nada malo. Dios desea ver en nosotros personas que cumplen su voluntad por amor, no por miedo. No busca una impecabilidad exterior que esconda un corazón vacío. Busca a aquellos que dicen, Señor, quiero seguirte porque confío en ti, no porque tema el castigo. Los mandamientos no son los límites de una prisión, sino los muros de una fortaleza que protege de los enemigos. Pero para sentir esa protección, hay que estar dentro, bajo la protección del Altísimo. Que nuestra oración sea sencilla, pero sincera, Señor, escribe tus mandamientos en mi corazón. No solo en las páginas de la Biblia, no solo en tablas de piedra, sino en lo más profundo de mi ser, para que se conviertan en parte de mí. Para que cada una de mis decisiones sea conforme a tu verdad, para que mis palabras y mis acciones reflejen tu amor. Cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, deja de ser una obligación externa y se convierte en un deseo interno. Ya no buscamos lagunas para eludir la ley, porque entendemos que esta ley es nuestra aliada, no nuestra enemiga. Imagina los 10 mandamientos como 10 puertas que conducen a la presencia de Dios. Cada una de ellas abre el camino a algo valioso. La primera puerta conduce a la adoración pura, la segunda a la libertad de los ídolos, la tercera a la santidad del nombre de Dios, la cuarta a la paz y la renovación. Las 6 restantes conducen a familias fuertes, a la paz entre las personas, a la pureza de pensamientos y acciones, a la honestidad, a la verdad y a la satisfacción con lo que Dios nos da. No son castillos que nos aíslan de la vida, sino entradas a la vida verdadera, donde reinan la paz, la alegría y la gracia de Dios. Pero hay que abrir las puertas, y la llave para ello es la fe y el amor. Durante 2000 años, la humanidad ha complicado mucho las cosas. Alrededor de la ley de Dios hemos construido capas de tradiciones humanas, hemos añadido miedo y formalismo, y a veces no hemos llegado al fondo del asunto. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue viva, sigue capaz de avivar los corazones, igual que el día en que Moisés bajó del monte Sinaí. Hoy, si decidimos eliminar todos los recubrimientos innecesarios y volvemos a la fuente original, veremos que los mandamientos de Dios no quitan la libertad, sino que la dan. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino vivir dentro de unos límites que protegen de la destrucción. El hombre que cree que la libertad es hacer todo lo que se quiere, pronto se encuentra con el caos y el dolor. Lo mismo ocurre con los 10 mandamientos, no interfieren en la vida, enseñan a vivir correctamente para que la vida no se convierta en una tragedia. Por eso, hermanos y hermanas, tomemos hoy la decisión de volver al verdadero sentido de la ley de Dios. No a las tradiciones distorsionadas, no a la interpretación literaria árida, sino a la palabra viva que penetra en el corazón y lo transforma. Que los mandamientos no sean para nosotros una lista de prohibiciones, sino un mapa hacia una vida llena de sentido, paz y luz. Entonces podremos decir con convicción, Señor, sigo tu camino, y este camino me lleva a ti. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal, denle me gusta, para promover la palabra de Dios y escriban en los comentarios sus reflexiones sobre esta parábola. Compártanla con su familia y amigos, y serán recompensados. Que Dios los bendiga y hasta pronto.